Tenemos como primera panelista también a la doctora Annette Martínez Orabona. Ella es Director del International Human Rights Clinic y del Inter-American University of Puerto Rico. Tenemos también con nosotros a la doctora Sofía Galván. Ella es una especialista en Human Rights y de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de los Estados Unidos, de los Estados de América, perdón. Con esto completamos este panel. Es un panel un poquito más reducido, pero el contenido es igual o cuidado sí más interesante. Con ustedes, la doctora Marie-Claude Jean-Baptiste tiene la palabra como moderadora de este panel. Gracias y buenas tardes. Hoy tenemos realmente a dos excelentes panelistas con una amplia experiencia en el sistema interamericano de derechos humanos, tanto dentro del sistema como desde la perspectiva de la sociedad civil y organizaciones que acuden al sistema para la protección de los derechos de los más vulnerables en nuestro continente. Primero, escucharemos a la profesora Annette Martínez Orabona, que dirige la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico y también dirige el Instituto Caribeño de Derechos Humanos. La profesora Annette nos hará un panorama general del sistema interamericano y también hablará de la participación de la región del Caribe en el sistema. Y en segundo lugar, escucharemos a la doctora Sofía Galván Puente, que trabaja como especialista en derechos humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, trabaja en la sección Mesoamérica y Caribe de habla hispana y además se enfoca en los temas de discapacidad. Y Sofía nos hablará del impacto del sistema interamericano a través del ejemplo de la labor de la Comisión Interamericana, tanto como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la sociedad civil para la promoción y protección de los derechos de las personas con discapacidad. Entonces empezamos con Annette. Saludos, buenas tardes. Espero que no estemos muy cansados a esta hora. Usualmente a mí me da un poco de sueño, así que no los culpo. Le agradezco a los organizadores del evento por esta invitación que nos hacen, porque aparte de ser tan interesante el Congreso, me da la oportunidad de regresar a la República Dominicana, que me encanta, y además es un brinco muy corto de San Juan a Santo Domingo. Apenas se toma el avión, ya las azafatas le están avisando a uno que estamos aterrizando, así que nos queda muy cerca y es siempre lindo regresar acá. Yo también estoy muy agradecida porque el panel con el que comparto hoy incluye a Sofía y a Marie-Claude, a quienes conozco hace unos cuantos años, y comenzamos juntas esta carrera y es muy lindo volvernos a encontrar, ¿no? Después de unos cuantos años juntas. Si tenemos la presentación lista. No, esa es la de mi compañera Sofía. Esa, sí. Muchas gracias. Bueno, me han solicitado que hable un poco sobre el esquema del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ¿no? El esquema de protección. Aquí no pretendo hablar en muchos detalles sobre el sistema, porque para eso hay cursos específicos, ¿no? Pero sí vamos a establecer un poco las bases del sistema interamericano con tal de que luego podamos hablar un poquito más a fondo sobre algunos temas de derechos humanos. Entonces, el sistema interamericano de derechos humanos no es único, forma parte de otros, es análogo a otros sistemas de derechos humanos, como son el Sistema Europeo de Derechos Humanos y el Sistema Africano de Derechos Humanos. El nuestro comparte la estructura del original del Sistema Europeo de Derechos Humanos y nace a través de la Carta de la OEA, o sea que es un sistema que nace de un órgano político inicialmente, la Organización de Estados Americanos, que ya desde la Carta de la OEA anunciaba
que tendríamos en nuestro sistema un órgano supervisor de derechos humanos que se llama la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Así que la comisión es realmente un órgano bastante viejo en nuestro sistema, mucho más que la Corte Interamericana. La comisión nace en el 48, no con su funcionamiento total, sino que nace de ese instrumento, de la Carta de la OEA, cuando se anunciaba que sería ese órgano supervisor. Luego, en el 48, también la Organización de Estados Americanos emite la Declaración Americana de Derechos Humanos, que es el primer catálogo de derechos humanos en nuestro continente, e incluso se dice que a nivel internacional, porque la Carta Universal se atrasó un poco en ser emitida. Y más tarde, entonces, se aprueba la Convención Americana, que sí ya es el primer convenio general de derechos humanos de nuestro sistema, un convenio que establece obligaciones para los estados partes de la convención. Como les mencionaba, la Comisión Interamericana nace de la Carta de la OEA y ya en su estatuto, cuando finalmente es formada en el 59, se dice en el estatuto que la Comisión Interamericana supervisará los derechos humanos que están incluidos en la Declaración Americana. Para ese entonces todavía no teníamos convención y la Comisión Interamericana entonces comienza sus funciones supervisando ese catálogo único que existía en la Declaración Americana. De ahí que la Comisión Interamericana se dice que tiene funciones y que sus decisiones pueden ser obligatorias para los estados a pesar de que no existía la Convención Americana, porque surge de la propia Carta de la OEA y su estatuto establece cuál es el catálogo de derechos que ella estaría supervisando. Ya luego surge la Convención Americana. La Convención Americana se aprueba en el 1959, pero no entra en vigor sino hasta el 1978. Y desde entonces se crea un nuevo órgano supervisor de derechos humanos con un carácter únicamente judicial, y es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, la Convención deja claro y reestablece las funciones que ya la Comisión Interamericana había comenzado a ejercer. La Convención Americana hace dos cosas muy importantes. Número uno, redefine el catálogo de derechos humanos que son de aplicación en nuestro continente. Establece por primera vez dos categorías de obligaciones, obligaciones de garantía y obligaciones de respeto. Los estados que son parte de la Convención vienen llamados no solamente a no violar los derechos humanos que están en ella contenidos, sino además vienen llamados a adoptar medidas afirmativas para evitar que esos derechos humanos sean violentados de distintas maneras. Y ya la Corte Interamericana y la Comisión han establecido estándares suficientes sobre estos dos áreas de obligación de los estados. La Convención Americana entonces crea la Corte Interamericana, pero establece un proceso de dilucidación de peticiones a través del cual los estados y las partes interesadas tendrían que presentar sus peticiones primero ante la Comisión. Así que para llegar a un caso ante la Corte Interamericana, primero igual tiene que pasar ante la consideración de la Comisión Interamericana. Esas nuevas funciones están establecidas en la Convención Americana. Se establece un proceso contencioso bajo la Convención Americana con una función especial de la Comisión, pero además la Convención hace una cosa más. La Convención deja muy claro que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos el máximo intérprete de esas obligaciones. No los estados, sino la Convención Americana la interpreta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En nuestro sistema existen entonces tres niveles de adhesión en el sistema interamericano. El sistema mínimo, el intermedio, como lo llamo yo, y el máximo.
En el mínimo están los estados que forman parte de la OEA y que por tanto están obligados por la Carta de la OEA a proteger y garantizar los derechos que están en la Declaración Americana. En el nivel intermedio están los estados que forman parte de la OEA y que además han ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos. Y en el nivel máximo están los estados que forman parte de la OEA, ratificaron la convención y además aceptaron la competencia contenciosa de la Corte Interamericana. Ahora, ¿cómo estamos en nuestra región? Si hacemos una fotografía de nuestros estados, ¿dónde caemos en cada uno de esos niveles de protección? Como a mí me interesa entrar un poco al tema del Caribe, traigo un poco una fotografía del Caribe y dónde estamos. Como ustedes pueden ver, la mayoría de nuestros estados en el Caribe no han ratificado la Convención Americana y prácticamente la mayoría de ellos no han aceptado la competencia de la Corte. Incluso tenemos a Trinidad y Tobago, que denunció la Convención Americana en el 1998. Así que nuestra relación con la Corte Interamericana es muy pobre. Prácticamente no hay presencia de la Corte o relación de la Corte en el Caribe. A diferencia, clara diferencia, con el resto de los países latinoamericanos, que sí han aceptado la competencia contenciosa de la Corte, con la clara excepción de Venezuela, que recientemente denunció la convención muy lamentablemente. Lo mismo pasa en Centroamérica. Incluía ahí abajo a Canadá y Estados Unidos porque no les iba a poner una tabla aparte. Pero sabemos que el norte también está acompañando el Caribe en no aceptar la competencia contenciosa de la Corte. Aquí vemos un poco las distintas regiones, ¿no? El Caribe, que queda muy abajo en aceptación de la competencia de la Corte. Prácticamente solamente 4 países de nuestra región forman parte del sistema. República Dominicana, Surinam, Haití y Barbados. Centroamérica, pues todos los países han aceptado la competencia contenciosa de la Corte. En Sudamérica prácticamente todo es igual. Ahí está un poquito baja la barra porque incluimos a Venezuela. Y el norte, que vemos que ni Estados Unidos ni Canadá han ratificado la Convención Americana, así que la presencia de ellos en nuestro sistema es la mínima, ¿no? Ahora, eso nos deja con no tan malas noticias para el Caribe. ¿Por qué digo que no tan malas noticias? Porque de todas maneras el órgano supervisor o el primer órgano supervisor de derechos humanos en nuestro sistema sí tiene relación con el Caribe y es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tienen naturalezas distintas, obviamente la Corte Interamericana es un órgano netamente judicial. Y la Comisión Interamericana cumple varias funciones adicionales a las que podría cumplir la Corte Interamericana. Vemos que la Comisión, por un lado, aparte de sí poder ver peticiones y casos y contenciosos y tomar decisiones sobre ellos, tiene una cantidad de funciones adicionales que la hacen ideal para el trabajo de los derechos humanos en nuestro continente. Y de hecho, la mayoría de las organizaciones que trabajan con el tema de derechos humanos en las Américas trabajan muy cercanamente al sistema interamericano, y con esto quiero decir muy cercanamente a los procesos de la Comisión Interamericana, porque sabemos que los casos toman mucho tiempo en llegar a la Corte Interamericana y podemos utilizar todas las funciones que tiene la Comisión para dilucidar temas de derechos humanos y adelantar nuestros temas y tratar de que los países adopten medidas para proteger esos derechos humanos en nuestra región. En la actualidad, esta es la composición de la Comisión Interamericana. Son 7 miembros. Curiosamente, 2 de las mujeres, de las comisionadas, pertenecen al Caribe.
En tercer lugar, de izquierda a derecha, está Tracy Robinson. Ella es de Jamaica y actualmente es la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En el tercer lugar, de derecha a izquierda, está Rosemary Bell-Antoine, que también pertenece al Caribe. Así que vemos que hay un interés en trabajar más cercanamente al Caribe, que ha estado bastante lejano del sistema interamericano, en mi opinión. Entonces, la Comisión Interamericana puede utilizar, o nosotros como órganos en nuestros distintos países llamados a proteger los derechos humanos desde nuestras diferentes áreas, podemos utilizar las diferentes categorías de funciones que tiene la Comisión, no solamente el tema de presentar casos, sino además utilizar todos los otros ejes como las audiencias temáticas, el uso de informes, y acompañar a la Comisión en sus visitas a los países. Sin embargo, una de las funciones que más utilizamos son las audiencias públicas ante la Comisión Interamericana. ¿Por qué? Porque nos permite tener un diálogo abierto, público, que queda en récord, queda grabado, sobre la situación de derechos humanos en nuestros países, y donde el Estado viene llamado a sentarse de tú a tú con las víctimas de derechos humanos para responder a sus reclamos. Así que es una herramienta sumamente útil para las víctimas de derechos humanos y para las organizaciones que las representan. De igual manera, las visitas a los países son sumamente útiles, nos acercan mucho más a los comisionados, a su trabajo. Ellos pueden recibir testimonios directos. Pero claro, sabemos que la Comisión no puede hacer visitas a los países cuando querramos y todas las veces que querramos, pero definitivamente es una de las funciones más importantes de la Comisión Interamericana. En estos días precisamente están terminando una visita al sur, a la frontera sur de Estados Unidos, porque saben que ha habido un problema serio de movimiento de migrantes, de niños hacia el norte, niños sin acompañantes. Entonces la Comisión está ya haciendo ese trabajo. Es importante saber que la Comisión trabaja en relatorías, o sea, ha dividido su trabajo por ejes temáticos de derechos humanos que también nos permiten a cada una de nuestras organizaciones que estamos trabajando en diversos temas, acercarnos a esas relatorías en específico, a esos comisionados, a esos abogados que trabajan en esas unidades especiales de la Comisión para adelantar algunos de los temas de derechos humanos. Ahora, regresando al Caribe y para culminar, en nuestro estudio en la Clínica Interamericana de Derechos Humanos de mi universidad en Puerto Rico y nuestro Instituto Caribeño, estamos realizando estudios sobre las violaciones de derechos humanos que son transversales en el Caribe. Estos son temas que no son los únicos, pero son temas que se repiten alrededor de nuestra región caribeña. Este es el tema de la apatridia, el tema de discrimen por género, discrimen contra la comunidad LGBTI, contra los migrantes. Nuestra región es propensa, porosa al tema del flujo migratorio por mar, con una cantidad grande de personas en necesidad de protección, de refugiados, de asilados, y nuestra región no tiene todavía los mecanismos, no los han adoptado los mecanismos de protección para este tipo de personas. Tampoco existen protecciones para niños migrantes sin acompañamiento. Hemos identificado problemas serios en los sistemas carcelarios, donde incluso hemos encontrado situaciones sumamente insalubres en temas de la detención de personas migrantes, y también un tema recurrente es el uso de la fuerza desproporcional de parte de la policía y de las fuerzas militares. Entonces, estos son temas que no están necesariamente concentrados en un estado,
Y eso lo quiero dejar muy claro porque hay mucho desconocimiento. Cuando se habla de apatridia, por ejemplo, hay poca información, pero la realidad es que es un tema transversal en el Caribe, que necesita mucho más estudio, sobre el cual la propia comisión debería trabajar más. Entonces, esto es un poco una fotografía de dónde estamos en el Caribe y cómo la comisión, con sus funciones, aun cuando no tenemos un sistema máximo de adhesión al sistema interamericano, puede ser muy bien utilizado para trabajar en estos temas. Ahora, uno de esos temas que me gustaría mencionar antes de que Sofía tome la palabra es precisamente el tema de discapacidad, del cual ella va a hablar en mayor detalle, pero no quería entrar en ese tema porque le toca a ella, pero definitivamente es uno de esos ejes donde estamos viendo violaciones de derechos humanos en el Caribe. Muchas gracias. Gracias, Anet, gracias por ese panorama, por explicarnos ese sistema interamericano de derechos humanos, que en realidad es una herramienta importante que contamos en nuestra región para la protección de los derechos humanos. Y ahora vamos a ver un poco en práctica cómo funciona el sistema interamericano, y también Sofía va a profundizar más sobre el tema de las personas con discapacidad. Antes que nada, muy buenas tardes a todos ustedes. Es un placer para mí, en representación de la Secretaría Ejecutiva, estar con ustedes compartiendo esta tarde. Quisiera agradecer a los organizadores de este evento, en especial a Teófilo, a Dina y a Marie-Claude. Muchas gracias por organizar estos eventos tan importantes que ayudan a hacer conciencia sobre problemas sociales. Como lo dijo mi colega Anet Martínez, yo me voy a enfocar a hablar sobre el tema de discapacidad y voy a profundizar un poco más sobre cuáles son los mecanismos que están en el seno de la Comisión para promover y para proteger los derechos de las personas, y con un énfasis en discapacidad. Y antes de entrar en el fondo de mi presentación, me gustaría hacer dos precisiones muy importantes sobre el tema. El primero es que las personas con discapacidad constituyen la minoría más numerosa a nivel mundial. De conformidad con cifras de la ONU y con un estudio del año pasado del Banco Mundial y de la OMS, se determina que un total de 15 millones de personas en el mundo tienen esta condición de vida. Y por otro lado, me gustaría hablarles sobre una convención que es histórica, que es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, que se adopta en 2006 y entra en vigor en 2008, y debido a esta convención se tiene un cambio de paradigma en relación de cómo se trata la temática. Antes de esta convención se pensaba que la discapacidad era una enfermedad, un padecimiento de la persona, e incluso en los mismos términos es que nosotros podemos ver claramente este paradigma. Antes nos referíamos a estas personas como discapacitados o incapacitados o con necesidades especiales, y actualmente la discapacidad es una concepción social. Es decir, depende de dos elementos, que son la deficiencia de la persona y una barrera social. La combinación de ambos dan que esta persona no se puede integrar a la sociedad, y ahí es que deriva la discapacidad. Y bueno, ya entrando en la presentación, me gustaría comentarles, un momentito. Bueno, como Anet Martínez mostró, esta es la composición actual de la Comisión Interamericana. Está integrada por 7 miembros. Nada más a modo de mayor visibilidad, este es el edificio de la Comisión Interamericana, pero no crean que es todo el edificio, es prácticamente el 5º piso y un pedacito del 4º piso. Dentro de los mecanismos que tenemos en la CIDH, me voy a enfocar en 4. El primero es el sistema de casos individuales, que se relaciona mucho con todo lo que estaba explicando Anet sobre la competencia de la Comisión, la Convención Americana y la Declaración Americana. Tenemos también las medidas cautelares.
audiencias temáticas e informes temáticos y de país. Y de estos 4 me voy a enfocar en 2 que demuestran el gran impacto que han tenido casos para que se proteja a las personas con discapacidad en la región. En relación con el primer sistema o mecanismo, tenemos a los casos individuales y hay 3 tipos de decisiones. La primera es fondo, la segunda es admisibilidad y también tenemos un procedimiento que está teniendo muchísima importancia actualmente, que es el procedimiento de solución amistosa. A manera de antecedente, me gustaría comentarles que el primer antecedente sobre discapacidad se tiene en 1999 con el caso de Víctor Congo, que es el caso de una persona que estaba privada de su libertad, particularmente estaba en prisión preventiva, y debido al uso de la fuerza de la policía y también a una falta de atención médica psiquiátrica, esta persona murió. Y debido a esto, la Comisión establece responsabilidad internacional contra el Estado de Ecuador, y en términos de discapacidad es importante este caso porque la Comisión, para darle luz y contenido al derecho contenido en el artículo 5, que es la integridad personal, utiliza un instrumento de Naciones Unidas, que son los principios para la protección de los enfermos mentales. También la Comisión Interamericana tuvo que elaborar informes de fondo que posteriormente, debido al no cumplimiento de los estados, pues fueron remitidos a la Corte Interamericana, y nada más para que ustedes tengan conocimiento de cuáles son, porque no me voy a meter en detalle en los mismos, pues se tiene el caso de Jiménez López contra Brasil, Furlan contra Argentina, Fecundación in vitro contra Costa Rica y García Lucero contra Chile. En los informes de admisibilidad, a la fecha tenemos aproximadamente 7 decisiones. De estas decisiones, pues resaltan estas 3, y de estas 3 me gustaría invitarlos a conocer el contenido de los pacientes del Servicio Psiquiátrico de Santo Tomás, que es contra Panamá, y en este caso la Comisión Interamericana va a tener la oportunidad de referirse a todas las obligaciones que tienen los estados en relación con las personas que están bajo su custodia en centros mentales, con un énfasis en las obligaciones para evitar los suicidios de estas personas dentro de las mismas. Ahora bien, hay otro mecanismo muy importante que son medidas cautelares. Este tipo de procedimientos pues también se tiene en las legislaciones o en los sistemas internos. Y básicamente las medidas cautelares se van a presentar cuando hay situaciones de extrema gravedad y de urgencia que ponen en peligro derechos irreparables. En este caso, la Comisión Interamericana tiene 2 medidas cautelares que se han dado a favor de personas con discapacidad. Casualmente, estos se refieren a 2 hospitales psiquiátricos, el primero en Paraguay en el año 2003 y el segundo en Guatemala en 2012. El primer caso es verdaderamente importante porque esta medida cautelar ha significado un cambio radical y sustancial en favor de las personas con discapacidad mental en Paraguay. Este caso es tan emblemático que actualmente uno de los países dentro de nuestra región que tiene mayores avances en temas de salud mental es precisamente Paraguay, y fue gracias a una orden de medidas cautelares adoptada por la Comisión Interamericana. Y para que ustedes conozcan más o menos del contexto, en el año 2003, investigadores de una organización que se llama Disability Rights International fueron informados sobre la situación en la que vivían 2 adolescentes que estaban en este hospital psiquiátrico. Estos 2 adolescentes se llaman Julio y Jorge. Aquí les tengo la foto de Jorge. Estos 2 adolescentes vivían en el área de autismo. Ellos tenían autismo. En ese pequeño lugar que ustedes ven en la foto, estaban las 24 horas del día. Ahí defecaban, ahí comían, ahí dormían, no tenían ningún tipo de habilitación y de rehabilitación,
y solamente estaban ahí porque tenían autismo. Entonces, cuando fueron los investigadores de DRI a ver qué es lo que estaba pasando, decidieron que era importante tomar acciones en el asunto y fueron en búsqueda de otra organización que tiene mucha experiencia en el sistema interamericano, que es CEGIL. Van y en diciembre presentan medidas cautelares ante la Comisión Interamericana alegando la situación de riesgo que están viviendo Julio, Jorge y los otros pacientes que estaban en este hospital psiquiátrico. Días después, la Comisión Interamericana decide que efectivamente estas personas están en grave riesgo y decide adoptar medidas cautelares contra Paraguay. Específicamente, lo que la Comisión le está pidiendo al gobierno paraguayo es que proteja los derechos de la vida y de la integridad personal de Julio y de Jorge específicamente, pero también de los otros pacientes. También le pide que practique los diagnósticos médicos correspondientes y que restrinja el uso de aislamiento y que si lo hace, lo haga de conformidad con los estándares internacionales. Derivado de todo este proceso de medidas cautelares, en 2005 entra en vigor y se firma un acuerdo histórico. Histórico porque el gobierno paraguayo firma un convenio con los solicitantes de las medidas cautelares, que era Disability Rights International y CEGIL, para crear sistemas de apoyo en la comunidad. Un apoyo en la comunidad significa opciones para que las personas con discapacidad mental no tengan que estar institucionalizadas. Entonces, derivado de este acuerdo, hay cambios importantes en la salud mental en Paraguay, como el incremento del presupuesto de salud mental. Se da 6 veces más del dinero que se daba antes. También hay una disminución de la población del hospital, hay un mejoramiento de los servicios ambulatorios, también hay una mejoría en las condiciones higiénicas. Y estos adolescentes que estaban encerrados en celdas de aislamiento, pues viven ya en la comunidad. Yo tuve la oportunidad de 7 años después de que se adoptaron estas medidas cautelares, de conocer a estos 2 adolescentes. Uno vive con su familia y la familia en realidad lo tenía en la institución psiquiátrica porque era una familia tan pobre que no tenía los medios necesarios para poder tenerlo dentro de la familia. Sin embargo, con todo este cambio en la concepción del gobierno, fue tan fácil como darle a la madre de Julio la oportunidad de trabajar dentro de la institución psiquiátrica haciendo limpieza para que ella tuviera mayores elementos económicos para poder tener a su hijo en su casa. Y Jorge, como no tenía una familia, pues él está en una casa hogar dentro de la misma comunidad. Y con casa hogar no me refiero a un albergue, sino a una casa en donde están 3 personas más que, como él, tienen autismo, y personal del hospital está yendo a esa casa a estar vigilando cómo van ellos, sin necesidad de que estos estén desintegrados de la sociedad y estén viviendo en una institución psiquiátrica. Y con todo esto, pues evidentemente el área de autismo que estaba en el hospital neuropsiquiátrico pues fue cerrada. Para que ustedes tengan claro cuál fue realmente el impacto que tuvieron estas medidas, pues les pongo de nuevo esta fotografía en comparación con esta. Es totalmente distinta la vida que tiene una persona antes de accionar un mecanismo de la Comisión Interamericana a después. Por otro lado, y también tomando un poquito todo lo que estaba hablando Anet sobre las audiencias públicas, yo les voy a hablar sobre estas audiencias públicas en el concepto de discapacidad. Creo que aquí hubo un problema, pero desde 2009 ha habido 7 audiencias públicas en materia de discapacidad. De estas 7, les puedo comentar que en 5 se ha tenido la participación de personas con discapacidad, lo cual es extremadamente importante porque precisamente con el cambio de paradigma sobre el que les estaba hablando,
las personas con discapacidad dejan de ser objetos de asistencialismo para ser ellos sujetos de derechos y de obligaciones. Entonces, el hecho de que en estas audiencias públicas, en donde se habla en frente de los comisionados y también se tiene a los estados, hablen las personas con discapacidad sobre sus propios derechos, es algo muy importante que está siendo avalado por la Comisión Interamericana. De estas 7 audiencias, quisiera rescatar una que se llevó a cabo en marzo de 2012 sobre la segregación que hay en instituciones para personas con discapacidad en México. Derivado de esta audiencia, en donde se tuvo la presencia también del gobierno mexicano y en donde se presentaron diversos videos de más de 20 instituciones sobre las condiciones de vida que tienen estas personas dentro de las mismas, es que el gobierno mexicano en enero de 2013 adopta una reforma legislativa muy importante. Es la primera vez que en México se establece que es una obligación del Estado hablar de apoyos en la comunidad para evitar la institucionalización de las personas con discapacidad. Esto fue incorporado en la Ley General de Salud y actualmente se tienen grupos de trabajo para poder llegar a la mejor implementación de esta reforma. Y esta adopción fue gracias a una audiencia pública que se tuvo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Este tipo de ejercicios son muy importantes para llamar la atención de los comisionados sobre cuáles son los problemas pues más importantes en nuestra región. Y ustedes pueden consultarlas, no necesitan estar en Washington, D.C. Todas las audiencias son ya transmitidas en vivo y las siguientes audiencias van a tener lugar del 27 de octubre al 31 de octubre, así que los invito a que vayan a la página de la CIDH y vean cuál es el calendario de las audiencias y vean también cuáles son las de su mayor interés. Por otra parte, es también de resaltar que en el marco de estas audiencias públicas, la Comisión se ha preocupado por dar la accesibilidad que se necesita para que las personas con discapacidad también participen de estas. Entonces, ustedes verán que se va a tener un lenguaje de interpretación para las personas con discapacidad auditiva y también en algunos casos se ha tenido subtítulos, que es un lenguaje de fácil lectura para aquellas personas que tienen algún tipo de discapacidad intelectual. Si ustedes están interesados en conocer más sobre estas audiencias, ustedes pueden ir a la página de la CIDH, el link de audiencias públicas, van a encontrar los videos sobre las mismas audiencias. Hay una muy interesante, entre paréntesis, sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con discapacidad en Colombia. Y como cuarto punto, como cuarto mecanismo, pues la Comisión Interamericana tiene informes temáticos y tiene informes de país. De estos resaltan 3. El primero es el relativo a las personas privadas de libertad en las Américas, que se publicó en 2012. Y este informe abarca de cierta manera los derechos de las personas con discapacidad, porque con base en la misma definición de lo que implica un privado de libertad, pues también se contempla a aquellas personas con discapacidad de cualquier tipo que estén en instituciones de larga estancia. Por otra parte, este año, en abril, se publica un informe sobre el derecho a la familia del niño y de la niña. Y en este informe se hace énfasis al tema de discapacidad por lo siguiente. Hay estudios científicos que demuestran que cuando los niños son internados en una institución, aunque no tengan discapacidad, hay mayores posibilidades de que van a generar una discapacidad de tipo intelectual o de tipo mental. Por esto es muy importante que los estados adopten medidas para evitar que los niños entren a este tipo de instituciones. Y por último, el único informe que a la fecha existe de país sobre personas con discapacidad es el informe de Jamaica, que fue publicado en 2012 y que tiene el capítulo 7º, un énfasis en personas con discapacidad, y en este informe la Comisión establece cuáles son los principales avances y también los principales retos que tiene Jamaica en la protección de estas personas con esta condición de vida. Muchas gracias.
Gracias, Sofía, y gracias también a Annette. Realmente un panorama muy interesante de ver qué es el sistema, cómo funciona y también ver en la práctica el impacto muy positivo que puede tener el sistema interamericano de derechos humanos. Y les agradezco mucho por sus presentaciones. Para la doctora Annette Martínez, tenemos una pregunta. ¿Hasta dónde puede llegar, creo aquí que dice, el carácter sancionador de la Corte Interamericana si el país no quiere actuar? Sí, ¿me escuchan? ¿Sí? Esa es la pregunta del premio Mayo. Es una pregunta difícil de contestar, porque, bueno, porque la Corte Interamericana no funciona como funcionan las cortes estatales. No tenemos un cuerpo de policía donde si una persona no acata la orden, pues se le puede imponer una orden de desacato, digamos. Eso no ocurre con la Corte Interamericana y es la misma situación en la que están las Cortes Internacionales de Derechos Humanos. Sin embargo, en la práctica hemos visto que el nivel de implementación de las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos pues varía. Hay estados que afirmativamente implementan las decisiones del sistema, tanto de la Comisión como de la Corte. Hay casos muy paradigmáticos donde incluso se han derogado leyes de amnistía con una base en una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así que hay estados de nuestra región que efectivamente implementan las sentencias, pero hay otros estados que no lo hacen. Es un desafío que tiene la Corte, es un desafío que tenemos las organizaciones que representamos a víctimas de derechos humanos, y lo que utilizamos básicamente son la información pública para dejar en vergüenza de alguna manera a los estados que no están acatando las sentencias de la Corte Interamericana. Hay otros mecanismos que existen, que son los informes que emite la Corte Interamericana y la Comisión a la Organización de Estados Americanos, y una posibilidad es que la propia Organización de Estados Americanos imponga sanciones a esos estados. Eso no ocurre en la realidad, pero sí quedan los estados en vergüenza. Por ejemplo, la Comisión tiene un informe anual que incluye un capítulo, el capítulo 4, que a algunos estados no les gusta para nada, porque es el capítulo de la vergüenza, digamos, y los estados están en ese capítulo es porque han quedado muy mal parados en cuestión de cómo protegen los derechos humanos en nuestra región. Así que políticamente sí funciona, y nosotros lo utilizamos los informes de la Comisión, utilizamos los informes de la Corte, y nos sirve para negociar y hacer que los estados eventualmente implementen las sentencias en su totalidad. Pero sí, es un gran desafío definitivamente. Gracias, doctora. De nuevo, una pregunta para usted. ¿Qué sucede con el caso de derechos humanos de un ciudadano en el que se haya cedido en todos los grados de jurisdicción de su país y aún quedado inconforme con las decisiones, su país no reconoce la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Gracias. Ok, si se agotan los procesos internos, pero el país no ha aceptado la competencia de la Corte, ¿qué nos queda? Pues hablábamos en mi presentación de que el sistema interamericano tiene un primer órgano de supervisión de derechos humanos, que es la Comisión, y todos los estados de nuestra región pertenecen a la Organización de Estados Americanos y están llamados a proteger los derechos humanos según fue establecido por la Carta de la OEA. Es un principio obligatorio para todos los estados de nuestra región. Y la Comisión Interamericana, yo les comentaba, que queda establecida en el convenio, que es la Carta de la OEA.
Así que su funcionamiento, el de la comisión, sí es aplicable a todos los estados que forman parte de la OEA, de la Organización de Estados Americanos. Así que si un estado no ha aceptado la competencia contenciosa de la Corte, aún así una víctima de violación de derechos humanos puede presentar su caso ante la Comisión Interamericana, y la Comisión Interamericana va a ver ese caso, va a analizarlo y va a tomar una decisión que, de acuerdo con lo que la propia Comisión ha dicho, sí es vinculante para los estados de la región. Gracias, doctora. Para Sofía Galván, respecto del caso de personas con discapacidad encerradas, ¿puede la CIDH actuar por iniciativa propia en cada país o debe esperar que se pida una medida? Me imagino que esa pregunta está más enfocada a la cuestión de medidas cautelares. Y si es así, generalmente lo que hace la Comisión Interamericana es recibir una solicitud de medidas cautelares, ya sea por parte de una organización civil o de una persona o incluso de la misma persona que va a ser la beneficiaria, y va a establecer si hay elementos suficientes para determinar la gravedad, la urgencia y la irreparabilidad del daño. Si es así, pues se va a establecer la adopción de las medidas cautelares. Es importante mencionarles que precisamente el tema de medidas cautelares ha sido uno de los temas más polémicos que se ha tenido en el seno de la Comisión Interamericana y fue uno de los puntos focales que se discutieron en el llamado proceso de fortalecimiento del sistema interamericano, y con base en todas las reformas que se adoptan después del mismo, es que a partir del 1 de agosto del 2013 todas las decisiones sobre medidas cautelares son decisiones públicas, son resoluciones que ustedes pueden encontrar en la página web, y ahí se va a analizar cada uno de los elementos que se tienen que determinar para el otorgamiento de medidas cautelares, cuestión que no era así antes de la fecha referida. Gracias, doctora. Con esta pregunta finalizamos este panel. Queremos agradecer a nuestra moderadora, Marie-Claude Jean-Baptiste, directora del Programa de Derechos Humanos de Cyrus R. Vance Center for International Justice. Queremos agradecer a la doctora Annette Martínez Orabona, directora del International Human Rights Clinic y de la Inter-American University of Puerto Rico. Y queremos también agradecer a la doctora Sofía Galván, Human Rights Specialist, Inter-American Commission on Human Rights Organization of American States. Gracias por haber estado con nosotros. Vamos a pedirles por favor que pasen por el lado izquierdo a hacer la foto oficial delante de la valla, no sin antes darles un buen, grande, merecido aplauso.